Ilumina. Fundación Villar Ye Díaz presenta Podcast Ilumina, un servicio de divulgación con temas de interés dirigido a personas con discapacidad visual y sus familias en México y países de habla hispana. Comunícate con nosotros. Escríbenos a podcast@ilumina.mx. Ilumina, porque aún sin la imagen, Vemos el mundo desde otro ángulo. Hola comunidad Ilumina, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos a Ilumina, el podcast donde compartimos experiencias, historias y herramientas que nos recuerdan que el conocimiento es la llave de nuestra autonomía. Soy David Omar Pérez Ábalos y hoy quiero invitarlos a recordar a esos maestros que nos enseñaron a aprender para no olvidar jamás. Descubriremos cómo las matemáticas, lejos de ser frías, pueden ser una herramienta de libertad que se siente con las manos. Hablaremos de la transición de la caja aritmética al ábaco, un viaje que va desde la escritura de los números hasta la agilidad del cálculo mental. Exploraremos cómo el pasar de la rigidez de los tipos a la dinámica del ábaco no solo mejora nuestra seguridad personal y nuestra forma de entender el mundo. La entrevista de este episodio la conduce Citlali Jiménez, quien conversa con Néstor Castro Aguirre. Juntos explorarán el proceso de aprendizaje de estas herramientas, los retos de la transición y la importancia de seguir usando el ábaco en plena era de la tecnología digital. Desde anécdotas personales hasta consejos para quienes comienzan. Descubriremos por qué el ábaco sigue siendo el mejor aliado para conquistar los números con independencia. En la cápsula La otra mirada del audio de hoy, Valtier Mejía nos mostrará un experimento fascinante, la grabación binaural, una verdadera lección de escucha para nuestros sentidos. ¿Quieres fortalecer tus habilidades digitales o aprender un nuevo idioma? En Ilumina tenemos inscripciones abiertas para nuestros cursos que iniciarán en mayo de 2026. Cursos disponibles: Microsoft Word, programación en Blazor, inglés niveles A1.1, A2.2 y B2.1 y B2.1. Llama o escribe al 5551 6276 18 o al correo edi@ilumina.mx para solicitar tu inscripción. Visita también www.iluminaedi.net/agenda. Recuerda que puedes escucharnos en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcast, así como en Hiperborea Radio y en RTV México los domingos a las 6 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Y ahora damos paso a nuestra cápsula con Valtier Mejía y el sonido binaural de los nuevos iPhone. Después quédate con Citlali Jiménez y Néstor Castro, quienes nos platicarán todo sobre el fascinante viaje de la caja aritmética al ábaco. Adelante, Valtier. La otra mirada del audio. Presenta Valtier Mejía para tu podcast Ilumina. Amigas y amigos de el podcast de Ilumina, Ceguera de Baja Visión, soy Valtier Mejía de La Otra Mirada del Audio. Hoy te invito de volada a que vayas por tus audífonos favoritos, te los pongas y platiquemos. Mientras eso sucede, muchísimas gracias por estar nuevamente escuchando este espacio dentro del podcast. Y fíjate que vamos a hablar de algo bien interesante. Hemos ya platicado del sonido monaural, del sonido estereofónico, del sonido 5.1 y bla bla bla. Pero hay una cosa llamada sonido ambisónico o sonido 3D o 360 o 8D, 20D. Ya hemos hablado de eso, pero vamos a ponerlo en contexto. Resulta que hoy, y de hecho, bueno, para ponernos en contexto, ahorita te platico, ya estás con tus audífonos, estoy de tu lado izquierdo, vengo de tu lado izquierdo, justamente, o me estoy alejando por tu izquierda, y vamos a llegar para compartir que estamos haciendo una grabación binaural, porque resulta que lo que hoy te vengo a compartir es justamente la maravilla que tienen pues ahora los equipos de iOS, de iPhone 16, 17, pues como una novedad interesante, en donde puedes, y nos promete la manzanita, hacer grabaciones binaurales, y para eso vamos a acompañarnos, para platicar un ratito, pues con un poco de agua carbonatada,
Ahí está. Bueno, lo servimos por la derecha. Recuerden que siempre la etiqueta es que se sirve por la derecha. Y te invito conmigo a que tomes un poco de buena agua refrescante, carbonatada, agua carbonatín. Bueno, no hace mucha burbuja, pero sí es agua carbonatada. Bueno, te platico entonces. Se supone que nos dice la manzanita que ya podemos hacer grabaciones binaurales, y por eso es que me estoy moviendo tanto, porque pues justamente, ¿no? Se supone que ya podemos ir aquí por tu canal derecho, acomodando el vasito, el vasito, lo que tengas que hacer. Y a lo mejor tú te levantas y dices, bueno, yo me voy por la izquierda. ¿Y por qué no? A lo mejor te acuerdas que te gusta la música, y la música análoga, y dices, bueno, yo aquí tengo, y yo por aquí tenía de veras un disco compacto, ¿no? Y vas tomando toda la escena sonora que puedes hacer directamente con el iPhone. Recuerda que esto es con iOS actualizado preferentemente, pero solamente se puede hacer con los equipos de iPhone, con iPhone 16 y iPhone 17. Con equipos anteriores no lo puedes hacer. ¿Y cómo lo puedes hacer? Mira, lo que yo siempre pongo como ejemplo, un disco compacto, ¿no? Un disco compacto maravilloso que podemos escuchar. Por cierto, te recomiendo que escuches música análoga, o bueno, digital, pero a través de soportes físicos como un disco compacto. Bueno, pues resulta que tú lo puedes programar yéndote en configuración, y luego en sonido y vibraciones te aparece micrófono. Preferentemente deja el del iPhone si quieres hacer grabaciones binaurales por default, no en automático, y después verificas que la forma de grabación sea binaural, o sea audio 360 o audio espacial, lo que permite darte esa cercanía, esa lejanía que acabamos de hacer en este momento. Y lo mismo aplica en la cámara, solamente que en configuraciones verificas que el audio sea igual en audio espacial, y justamente te detecta todo el espacio, ¿no? Entonces puedes tú estar revisando tus cosas, puedes estar checando, ¿no? Todo lo que tengas que hacer, y puedes hacer tus grabaciones binaurales como lo que estamos haciendo ahorita, y justamente esta es la prueba. Así que tú dime si sí me escuchas arriba, abajo, a tu derecha como el vaso, a tu izquierda. Pero además a tu izquierda no es lo mismo que te esté hablando hacia acá arriba, o que a lo mejor te esté hablando hacia acá abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Tú estás escuchándola con tus audífonos, y si es así, es una muy buena manera de poder empezar a hacer de forma relativamente económica. Sabemos lo que cuestan los equipos de iOS, pues grabaciones binaurales en donde puedes tú ocupar y hacer tus propias escenas sonoras con tus recursos para tus grabaciones, y que queden mucho más profesionales, ¿no? Insisto, esto es solamente con iOS 26, que son los actualizados, y con iPhone 16 y 17. Lo importante es que es una opción más. El punto malo, entre comillas, es que las grabaciones binaurales las hace el teléfono ocupando todos sus micrófonos. Entonces esto está muy padre, pero las hace con formato A256 M4A. No las puedes hacer en alta calidad, como por ejemplo si grabas un audio monaural o estéreo, que puedes grabarlos en WAV y sin compresión. Aquí sí va el audio comprimido. Esa es la parte mala, pero realmente sabemos que la compresión de Apple no es mala, se oye considerablemente bien. Así que bueno, pues justamente tú lo vas a escuchar en este podcast. Recuerda, síguenos, disfruta, conoce, comparte a través de La Otra Mirada del Audio en YouTube, y justo sigue disfrutando mientras yo me sigo tomando mi agua carbonatada Carbonatín, y regreso los micrófonos allá al estudio del podcast de Ilumina. Soy Valtier Mejía, nos vemos muy pronto. Bye. Entrevista. Hola, buenos
días, tardes, noches, amigos, amigas, podescuchas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda su amiga de siempre, Citlali Jiménez, y en esta ocasión muy feliz, muy contenta de acompañarles con un nuevo tema, un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de una herramienta importante en las matemáticas, que es el ábaco Cramer. Y el día de hoy, para hablar de este tema, tengo el gusto y el placer de contar con la presencia de un gran amigo, colaborador de Illumina, nuestro compañero Néstor Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Citlali, hola podescuchas, ¿cómo están? Ahora me toca estar de este lado, siempre me ha tocado estar en la faceta de entrevistador o de productor, ahora me toca estar un poquitito de este lado para que conozcan un poco más del ábaco Cramer, del famoso ábaco, una herramienta que es muy sencilla, es un simple rectángulo con 4 bolitas abajo, una barrita en medio y una bolita arriba, ¿no? Una cuenta arriba. Y eso ha propiciado la inserción, la integración, la inclusión y todo lo terminado en ción. Ahorita tenemos un relajo con las palabras. A mí me tocó simplemente insertarme o me tocó integrarme. No había inclusión en esa época. Yo creo que estamos igual todavía, pero bueno, esa es una idea. Eso te ayuda mucho el ábaco, mucho, principalmente a veces por lo mágico que parece, ¿no? Es una, wow, qué rápido, ahora mira qué rápido hace las cuentas. Este muchacho que con la caja aritmética iba tan lento, agarró el ábaco y parece que agarró el coche último modelo de su papá que no podía manejar, pero que lo maneja tan rápido en el ábaco, o que se maneja tan rápido en el ábaco, que es muy impresionable o muy impresionante cuando ya lo manejas bien, cuando sabes usarlo, te vuelves una persona muy capaz en esto que a tanta gente le cuesta trabajo, Citlali, que se llaman las matemáticas. Ya sabes que todo el mundo le dicen matemáticas y dicen, yo no, yo matemáticas no quiero, yo matemáticas no sé, yo eso de las matemáticas no se me dan. Y a veces me doy cuenta que es una simple repetición de palabras, porque no te das cuenta que sí eres bueno para las matemáticas, ¿no? Yo me he dado cuenta de muchas personas a quienes yo les he dado clases en el transcurso de mi vida, que primero decían que no eran buenas para las matemáticas y resultó que sí lo son, pero que repetían hasta el cansancio esa cantaleta de, ay no, las matemáticas no son para mí. Y bueno, aquí estamos para platicar un poquitito del ábaco, de todo lo que es mi experiencia un poco con esta herramienta. Y siempre he dicho que gracias a los maestros que tuve yo ahí en la Escuela Nacional del Niño Ciego en Coyoacán, la escuela de Viena, Austria, dijera Valtier Mejía, la calle de Viena, ahí en Coyoacán, que me tocó un gran maestro de ábaco, que todo lo que me enseñó, yo tengo 55 años, me lo enseñó cuando tenía yo como 8 o 9 años, no se me olvidó jamás. Lo que bien se aprende jamás se olvida, Néstor. Ahí está la prueba. Pues gracias, Néstor, por esa introducción que nos compartes a nuestro público acerca del ábaco, y creo que pues también es interesante saber este proceso que tú llevaste, ¿no? Para nuestros amigos, pues escuchas, como bien decías, ¿no? A lo mejor te han escuchado tras bambalinas, en la locución o también en la producción. Saben que eres nuestro productor de podcast, pero pues también a lo mejor hay algunos que a lo mejor no te conocían, Néstor, que hoy van a conocer un poco más acerca de ti. ¿Y qué tal, Néstor, si les platicamos? ¿Eres una persona ciega de nacimiento, una persona que adquirió la discapacidad? ¿Cómo fue un poquito tu infancia para esta integración que decías que en aquel entonces hubo en tu proceso educativo? Yo soy ciego, digo de nacimiento porque no tengo ninguna reminiscencia visual. Y hay un conflicto en mi familia, una plática en donde unos dicen que siempre fui ciego y otros dicen que una persona que trabajaba con mi mamá me tiró de la cama y me pegué en la cabeza y a raíz de eso me dio una meningitis con encefalitis, o que me picó un mosco, o que algo. Todos dicen cosas distintas y yo pues estoy siempre como que pensando, ¿no? ¿Cuál fue? O estaba, porque en ese entonces, cuando era yo más joven o cuando era niño, ahorita ya lo acepté, ya un poco no me interesa tanto
cómo fue, el chiste es que fue y lo que sí te platico es que no tengo ninguna reminiscencia visual. No veo colores, no veo, tampoco veo luz, no tengo ni presencia de colores ni presencia de luz. Bueno, nací en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, hace 55 años ya. Eh, Hijo mayor, tengo tres hermanas, una ya fallecida, muy de en escalerita. Mi mamá tenía sus hijos cada 11 meses. Y bueno, me tocó trabajar o me tocó ser el primer hijo de una mujer muy joven. Mi mamá tenía 18 años cuando yo nací. Espérame. Bueno, en 5 4 3 2. Soy hijo varón y hijo único o sea, de mi mamá, una mujer muy joven. Y después tuve tres hermanas a los 11 meses y ya después 2 años y medio. Y bueno, pues mi mamá y mi papá cuando decían que me puse eso sí me cuentan que me puse muy malo de la meningitis, muy mal, muy mal. Y me salvé y todo era algarabía, ¿no? En la familia y todo ese rollo hasta que al año me dijeron, en una fiesta precisamente, en una pachangona le dijeron a mi papá, oye, tu hijo se le queda mirando al sol y no parpadea, creo que no ve. Y pues así fue mi historia en ese sentido. Empezaron los médicos, los chamanes, los brujos, de todo hubo, con tal de que pudiera yo ver. Tengo derecho de exclusividad en mi familia, soy el único que no ve. Y pues hasta que un día, cansado un poco de que doctores que me ponían terapias de que no tocara metal, me ponían terapias de que no podía tocar cosas, que me pusiera guantes, me ponían terapias de que comiera bistec de hígado todos los días, me ponían tratamientos así. Un día iba yo a León, Guanajuato, a un doctor que se llama Piedad Escalante, y me acuerdo que lo que más me gustaba de ese consultorio es que tenía 2 leones de piedra afuera. Y yo me subía a los leones, ahí me la pasaba montado. Siempre fue un niño muy inquieto. Entonces, porque llegamos como a las 11 de la noche y ¿cómo se llama? Y mi consulta era a las 8 de la noche. Llegamos a las 8 de la mañana y mi consulta era a las 11 de la noche, 9 de la noche. Hasta que un día le dije a mi mamá, oye, papá, oye, ya déjame de traer aquí, méteme a estudiar, porque yo ya no quiero venir a tantos doctores. Métanme a estudiar, busquen, a ver de qué manera, ¿no? Yo tenía como 8 años, 9. Y ahí empezó todo mi periplo en las escuelas. No es un tema del podcast, pero que me integré. Yo estudié en Coyoacán, pero la maestra que me tocó en primero, yo no era un alumno muy bueno ni muy inteligente. Generalmente me tocó estudiar con repetidores. Y por los repetidores ya se sabían los libros y yo no. Entonces a mí me costaba mucho trabajo escribir en braille y todo ese tipo de cosas. Y me da mucho coraje que yo tenía que ir a una escuela que estaba como a 2 horas de mi casa. Y mis hermanas iban a una escuela que estaba a 5 minutos caminando. Y donde estaban amigos míos, donde había gente que yo conocía. Y yo quería ir a una escuela regular. Yo no quería estar en Coyoacán. Y gracias a que mi papá se llevaba muy bien con la maestra Tony, en ese entonces era la directora de Coyoacán. Y gracias a que mi papá, el maestro de la escuela donde me iba a entregar, era su amigo, me dijo sí que se integre, pero que se vaya con sus hermanas para que lo ayuden. O sea que yo me salté segundo. Y me salté segundo, aunque ya sabía yo dividir en primero, ya me habían enseñado a dividir. Y entonces pues ahí me fui en la escuela con mis amigos, con mis hermanas y todo cambió en ese sentido. Así es que así me integré yo a la escuela. Generalmente no hubo un proceso de todo ese rollo, aunque sí tuve visitas de la maestra Araceli Acosta, que me iba a visitar a la escuela, y después cuando me fui a vivir a Córdoba, cuando iba en sexto también fue a visitarme a Córdoba y en la secundaria, cuando se hacían esos trabajos directamente en Coyoacán, ¿no? Entonces sí, esa es a grosso modo la historia de dónde soy, por qué me quedé ciego y todas estas situaciones.
Oye, Néstor, y justo ahorita que ya estamos platicando del tema educativo, ya enfocado en el tema del episodio de hoy, que es el tema del uso del agua con las matemáticas, ¿cómo empezó ese proceso para la realización de operaciones matemáticas? ¿Qué herramienta utilizabas? ¿Cómo aprendiste los números? ¿Los aprendiste en tinta, en braille? Bueno, en relieve, más que en tinta, en relieve o en braille. Antes se usaba mucho, en Coyoacán había un taller en donde te vendían láminas, en donde estaba en relieve el número. Y, y a mí me compraban el número, las letras, para que yo las tocara, yo las sintiera. Porque en ese entonces, pues los maestros de escuelas regulares no aprendían braille. Si ahora tampoco, mm, no, entonces en ese entonces no. Entonces nosotros teníamos que escribir en negro. En negro decíamos, metíamos, imagínate una rejilla con varios agujeros, ¿no? Del tamaño de una hoja carta y que pues yo me acuerdo que primero la rejilla que teníamos eran 11 cuadros, 11 rectángulos por 5 renglones. Y ya después se iba haciendo más chica, más chica, más chica. Y teníamos que escribir los números ahí y las letras. ¿Cómo me introduje a los números? Siempre me gustó contar. Siempre me gustaron los números y y ya cuando fui a la escuela me enseñaron una cosa que conocemos como la caja aritmética o la caja numérica. Y ahí te enseñan algo bien importante que a mí yo creo que me ayudó mucho en mi escuela, en lo que yo estudié, porque no tenía yo que ver el pizarrón para imaginarme lo que los maestros estaban explicando, porque yo ya lo conocía cómo lo ponían. Por ejemplo, en la caja aritmética pones una suma, 424, abajo pones el signo de más y después enseguida pones más 385 y abajo más 428, igual. Y entonces cuando el maestro iba diciendo que sumando la primera columna, yo sabía por qué lo sumaba así. Y decía 2 y van 7. Y ya sabía que el 2 estaba abajo y llevábamos 7 y lo ponía arriba. Entonces, de esa manera, yo como que tuve esa habilidad para trabajar con los maestros que nunca me pusieron una clase particular ni nada. Contaba en el curso que tuvimos en Ilumina, que tuve la posibilidad de dar de abaco, que a mí jamás alguien adaptó material, sino que en matemáticas, en escuelas regulares, sino que una vez un maestro, se llamaba José Páez el maestro, yo no sé, ojalá y todavía viva, y se acercó a mí y me dijo, te voy a explicar bien fácil cómo es la intercepción de los conjuntos. Juntó dos monedas de esas de a 10 que había grandotas, que eran octagonales, y las juntó y las pegó. Y me dice, lo que está en medio, encimado, esa es una intercepción del conjunto. Y yo, y así nunca se me olvidó, o sea, y es lo único que recibí así. Ya después otro maestro sí me dio clases de matemáticas avanzadas. Y yo les cuento que para los que dicen de las matemáticas, yo no fui al principio un gran estudiante en matemáticas, nunca. No fue muy bueno para las matemáticas, pero sí me gustaba mucho hacer cuentas. Y primero, siempre acompañado de la caja aritmética, me acuerdo que llevaba mi portafolio de un lado, el de la mano, y mi caja aritmética en la otra, que era como un portafolio de madera grandote, a la escuela regular. Y me decía, usted, hasta que le dije al maestro, oiga, no me da chance de dejar aquí mis cosas. Sí, dice, déjalas. Y pues en ese entonces no se llevaban las cosas. Y generalmente así hacía mis cuentas hasta que llegó el abaco. Qué interesante, Néstor, todo el proceso. Y eso es importante justo por lo que mencionabas también, ¿no? Tener estas referencias, los conceptos previos sobre qué es un número, qué es una unidad, una decena, una centena, porque ahorita tú nos decías, ¿no? Ya tú podías estructurar en tu caja matemática esta operación, pero previo hubo pues sí, una información que es tan necesaria, ¿no? Aunque seamos personas ciegas o con baja visión, pues sí es importante tener estos referentes, ¿no? Y justo también nos decías al principio, ya nos hablabas de las partes del abaco, ¿no? De las barras de valores, de las cuentas que aparecen en la parte superior, en la inferior, y eso lo fuiste tú ya conceptualizando
justo ahora que nos dices, ¿no? Que ya conociste cuando ya conociste el ábaco, para ti, ¿cómo fue ese proceso de conocer el ábaco? ¿Te emocionó? ¿Te dio curiosidad? ¿O conforme empezaste a trabajar con él, te dio frustración? ¿Qué implicó para ti conocer el ábaco? Fíjate que yo conocí el abaco cuando estaba yo en primero de primaria en la escuela de Coyoacán y y me daba mucha risa porque citaron a nuestros papás, en este caso mi mamá fue a una reunión, a una junta, en donde se nos avisó que se nos iba a enseñar el abaco y que lo teníamos que comprar, que en esa junta ahí iba a haber, los que fueron, iba a haber porque también lo iban no sé cuántos eran, que también iba a haber una rifa de los abacos. Y me acuerdo que mi mamá siempre tuvo mucha suerte para las rifas, que se saca 2 abacos. Y me Órale. dice, pues yo ya no te compré abaco porque ya tienes 2. Y me daba mucho gusto, eran de estos abacos americanos, de estos chiquitos, de 13 columnas nada más. Pero a mí me daba mucho gusto y digo, ay, con este abaco, ¿qué puedo hacer? Después conozco al maestro Toño, creo que se apellida Ramírez, no sé si aún viva. Y el maestro Toño era como que muy estricto cuando iba yo en primero. Y como que no hicimos clic, la mera verdad no hicimos clic. Y dije, ay no, yo esto lo dejo, sigo con mi caja. Me tuve la posibilidad de irme a la escuela regular, dejé al maestro Toño. Y en una ocasión iba yo en cuarto o en quinto y me mandan a citar a mi mamá de ahí de la escuela de Coyoacán, que cómo iba yo. Y como yo, el maestro, iba bien yo en la escuela, no era de dieces en tercero, pero iba bien. En cuarto, el maestro no, como era el director de la escuela, no enseñaba mucho. Y como a mí me gustaba la geografía mucho, entonces yo me aprendía todos los mapas de la geografía. Y yo pasaba todas las materias con 10 por aprenderme los mapas. En quinto volví a regresar con otra maestra que sí no le interesaba tanto la geografía y era el español y las matemáticas. Y otra vez. Entonces me mandaron llamar de Coyoacán y me dijeron, oiga, tienes que venir a clases de ábaco y de estenografía. En la tarde, yo estudiaba en las mañanas, salíamos a las 12:30 y llegábamos a las 3 a Coyoacán en el metro, a la escuela de Coyoacán 3 y ahí me daban clases de ábaco y de estenografía. La maestra Erlinda me daba clases de estenografía, el maestro Toño, volví a encontrarme al maestro Toño, pero ahí sí hicimos clic, fíjate, ahí como que me empezó a enseñar y me empezó a gustar, le empecé a agarrar la onda. Yo creo que no hacíamos clic al principio porque pues yo estaba más chico, ¿no? Y no le, ay, es que quieres que te hagan todo, que no sé qué me decía, le digo, pues que no lo entendía, ¿no? Y como nunca fui de esos que se quedaba callados en la escuela, pues ves que hay alumnos que somos de los que no nos quedamos callados y siempre nos metemos en problemas, ¿no? Entonces no le gusta a los maestros que los enfrentes y fue lo que pasó, ¿no? Pero ya después me empezó a enseñar, me acuerdo que me empezó a enseñar la suma, la resta, la multiplicación, la división y después me dijo, te voy a enseñar a hacer o sea, números fraccionarios y por último te voy a enseñar la raíz cuadrada. Y te digo que son de las cosas que me enseñaron también que todavía no se me olvida. Y entonces a mí me servía mucho esta idea de trabajar en el ábaco y me di cuenta que a diferencia de la caja de aritmética agarraba un montón de velocidad. Apuntaba mis cuentas en braille, las hacía en el ábaco y apuntaba los resultados en braille. Y ya hacía las cuentas y si el maestro quería, pues le escribía en negro, en tinta, los resultados, ¿no? Este es tanto más tanto es tanto, tanto más tanto es tanto. O si no, iba y se los leía. Pero que mis maestros aprendieran braille, nada que ver, ¿eh? No, eso no. Eso no existía en mi época. Yo no digo que con otras personas si tuvieran un poco más de suerte, pero también ni en la secundaria ni en la prepa nadie se interesó por el braille. Los que se interesaban por el braille y era una manera, al igual que el ábaco, de hacer como amigos, ¿no? Ay, mira cómo escribes, ¿quieres que te enseñe? Sí, ándale, enséñame. Y ya les hacía sus alfabetos y les prestaba mi regleta o mi ábaco. Oye, ¿quieres aprender a hacer cuentas rápido? Porque se dieron cuenta pues que yo hacía las cuentas muy rápido en el ábaco y me decían, oye, pero ¿por qué haces las cuentas tan rápido? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Dices que traes calculadora, fíjate, así me decían. Es que traes su calculadora. No, le digo, no es una calculadora. A ver, te enseño si quieres. Y se dieron cuenta que no era una calculadora que tú tenías que usar, ¿no? Que tú la tenías que saber usar, que te daba los resultados rápidos, tal vez como una calculadora,
pero que sí era muy, 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 muy distinto a la caja de aritmética, en donde de aquí a que llegabas y colocabas todos, ya todos los demás ya habían escrito 10 cuentas y yo apenas iba en la segunda, ¿no? Decían, Néstor hace trampa. Sí, sí, decían, Néstor hace trampa porque trae calculadora. Y no era calculadora, en serio era mi abaco. Y como a veces me lo ponía en la bolsa de la camisa, así como ahora traemos el celular, yo traía mi abaco en la bolsa de la camisa, porque me gustaba mucho hacer cuentas. Yo íbamos a las tiendas y le decía, mamá, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta eso? Y yo iba sumando rápido ahí en mi abaco. Son tanto. Y así me gustaba mucho como que interactuar. Y después sacaba el abaco delante de las cajeras y, a ver, ¿cuánto dices que cuánto es? Ay, digo, le fallé por tanto. Ahora, mira, ahora sí le atiné. ¿A poco habías hecho la cuenta? Me decían, sí. Ay, mira, qué inteligente muchacho, qué niño, que no tenía yo como 9, 10 años, ¿no? Entonces, siempre me gustó hacer cuentas, siempre me gustó ese tipo de cosas. Oye, Néstor, y para ti qué fue lo más significativo en este proceso? Nos decías que pues hay maestros, ¿no? Que tuviste la oportunidad que te enseñaran en la Escuela Nacional para Ciegos o ya en la escuela regular, aunque tú llevaras tu abaco, pero ¿qué fue lo más significativo de aprender a usar el abaco? Pues sí te gustó por la velocidad, pero durante el proceso, ¿qué fue lo significativo? Pues el hecho de ponerme a la par de mis compañeros. Lo que me encantó del abaco fue que yo me pude poner a la par con mis compañeros. O sea, de ser el más lento de la clase porque tenía que ir poniendo las pijitas y los cuadritos en el lugar donde iban y todo ese rollo. Yo digo que eso estuvo bien que lo haya hecho. Porque como te dije antes, me ayudó cuando el maestro iba haciendo las cuentas. Porque ya en el abaco tal vez ya no hacía eso. Iba sumando directo, iba multiplicando diferente, iba dividiendo al revés, pero o iba restando, íbamos aproximando. Entonces me di cuenta que con el abaco yo podía tener la misma velocidad que tenían mis amigos, o hasta más, ¿no? Hasta más velocidad. Eso fue lo más significativo. Siempre he sido muy de competir. Cuando era niño más, me gustaba mucho competir. Y cuando podía yo ganar en algo, pues me daba gusto, ¿no? Y vi que el abaco me daba ese chance como de ganar, cosa que no me daba el braille. El braille lo tenía yo que nunca lo pude leer a la velocidad de lo que leen las personas que ven. Pero hacer cuentas, sumas, por lo menos a la velocidad de los que ven sí pude. Y es aquí lo interesante en eso, ¿no? Lo complementario que es el braille con las matemáticas y ahorita con el abaco, ¿no? Para justo realizar estas operaciones y pues tener también conciencia de lo que se va realizando. Sí, fíjate, mi idea, mi estrategia era: apuntas en braille, lo lees, lo desarrollas en el abaco y lo regresas en el braille. O sea, el resultado lo apuntas en el braille. Yo me acuerdo que tenía cuadernos y en la secundaria o en la prepa era un chilaquil, era un chicharrón mi cuaderno, porque escribía de un lado, escribía del otro y no tenía regleta interpunto, era una regleta normal, convencional, y tampoco tuve máquina Perkins, no fui de los de máquina Perkins. Mi regleta de 6 renglones y 20 cuadratines la tengo de esas regletas gruesas desde el 2000, desde el 1985 por ahí. Y ahí está mi regleta, ahí está un lapicero que me regalaron. Los abacos sí han permanecido conmigo menos. Los abacos que tengo son uno que mi mamá diseñó. Le dije un día, oye mamá, ya después cuando estaba grande, ¿por qué no nos haces unos abacos? Sí, mi mamá le gustaba trabajar con la madera y me hizo unos abacos, y ahí unos que según eran para vender, que acabamos regalando a la Escuela de Ciegos de allá de Córdoba, a la Fundación Roma, para los cuales les doy un saludo. Y sí, o sea, me encantó eso del abaco. Siempre fui más abaquero que braille. Me gusta mucho las matemáticas y todo esto. Te decía yo que mi cuaderno parecía un chilaquil porque escribía de un lado y después, para ir desarrollando la ecuación, por ejemplo, escribía al revés y después leía y volvía a voltear, y era algo que no entendía nadie más que yo. Pero sí les digo que pude. No es
no es vanidad ni nada, pero pude hacer derivadas. Ahorita no puedo hacer ni derivadas ni límites, eso no lo puedo hacer ya, porque lo dejé de practicar. Pero con la compañía del ábaco, de la manera en que podía saber cómo estaba multiplicando el maestro en el pizarrón, y con la ayuda de mi hermana para hacer exámenes orales, por ejemplo, de mi hermana Vero, que me decía, ¿sabes qué? Vamos a mi casa, dice, porque ahí te voy a hacer el examen. Y el examen yo pensaba que me lo iban a hacer oral. Decía, no, aquí está tu hermana, aquí están las cuentas, díctale, desarrollalas y ella que te escriba. Y así eran las maneras, ¿no? Cada maestro se acomodaba, algunos me dejaban trabajos, algunos me decían, algunos me calificaban con mi cuaderno, traes todos tus apuntes en orden, y yo nunca tuve mis apuntes en orden, pero les decía que sí, y estaban en braille. Bueno, te voy a creer, y ya tienes, bien, o sea, también teníamos nuestra onda, ¿no? De que no siempre esto de que no sepan braille los maestros era bueno, ¿no? No era malo, sino que también uno dice, no sabes, te voy a engañar. Qué cosas de las aventuras de Néstor. Sí, sí, a mí me gusta mucho la interacción. Yo creo que no fui de los alumnos cómodos cuando era niño. Siempre era de los que me paraban y, maestro, ¿y por qué en lugar de que usted escriba en el pizarrón, por qué no exponemos? Oiga, maestro, ¿por qué no da una clase mejor y no nada más escribe en el pizarrón? Pero en buena onda, ¿no? Me acercaba a ellos, no, nunca fue de exhibirlos, ¿no? De decir, no, yo siempre me acerqué a ellos y les hacía un comentario. Muchos lo tomaban a bien, muchos lo tomaban a mal, pero bueno, volviendo al ábaco, el maestro Toño me enseña y ya de ahí no me suelto, ¿no? El maestro Toño tuve la posibilidad hasta que iba en cuarto, en quinto, y de ahí me fui a vivir a Córdoba, Veracruz. Yo en ese entonces vivía en el Distrito Federal, nos mudamos a Córdoba y me di cuenta que igual, o sea, en una escuela, oye, qué rápido suma, oye, qué rápido multiplica, oye, mira, yo quiero aprender, ¿no? Y te das cuenta de que la primera impresión de la persona que no ve en un salón regular es de, ay, no ve. Y después te vas tú haciendo ver que no ves, pero que puedes hacer cosas y las puedes hacer incluso más rápido que algunas de las personas que ven. O a veces se burlan, es que no ves, y que no, los niños como son, ¿no? Ay, no veo, pero saco mejores calificaciones que tú, mano, ¿no? ¿Cómo crees? Le digo, si era para que sacaras mejores calificaciones tú, ¿no? Entonces, ups, siempre, esa idea, ¿no? Porque así somos, así éramos, ¿no? Se burlaban de nosotros, nos burlábamos de ellos, pero en buena onda, ya después éramos amigos, ¿no? No había esa competencia que ahorita, ¿no? Ay, ya me dijo esto, ay, ya me dañó para toda la vida. Pues no, a mí en mi época, no sé si fue por mi carácter, no sé si fue por mi manera, pero siempre me gustó estar conviviendo con gente. Sí, quienes te conocemos pues sabemos que siempre, ¿no? Eso es, está la interacción, la socialización, siempre con ese buen ánimo. Oye, Néstor, igual mandamos saludos a todos los amigos podescuchas que están al pendiente, las familias, nuestra comunidad, Ilumina, o a todas las personas donde quiera que nos estén escuchando. Quizá por ahí alguno de nuestros amigos, amigas, esté iniciando este proceso, ya sea un niño o un adolescente, un joven, pues está con esta camino hacia el uso del ábaco y puede haber muchas inquietudes. Sabemos que pues cambia totalmente el proceso, ¿no? Al momento de utilizar el ábaco, como se hace de forma convencional en tinta. Entonces, para ellos, Néstor, ¿qué les podrías decir? Porque a lo mejor al inicio para algunos puede ser como en tu caso, ¿no? Que hay esa emoción, esa alegría de que pues estoy avanzando rápido, puedo hacer las cuentas, pero a lo mejor hay quienes llevan otros procesos y necesitan también esa motivación, ese ánimo. ¿Qué les podrías tú recomendar en este proceso que están llevando? Bueno, la recomendación es a los papás y a las personas, niños. Si por ejemplo hay un niño, al papá que tenga paciencia, que se siente con él y que le explique, que tenga paciencia, que no se desespere, que no crea que por una clase o dos clases que tiene ya lo va a saber, ya lo va a dominar, ¿no?
O sea, eso. Y al niño lo mismo, hijo. Ten paciencia. Poco a poco. Empieza desde cero. Empieza con cosas chiquitas. Y, y sabes que vas a ganar más confianza y más seguridad en ti. O sea, si empiezas con 8 más 4 y lo sumas en el abaco, aunque sea uno por uno, y ya vas a poder leer el 12 y ya vas a saber que 8 más 4 son 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo esta estrategia, esta situación que yo considero es ser paciente. No vamos corriendo contra nada. Si sabes ya la caja aritmética, no te quedes con la caja aritmética nada más, pero acuérdate, pues tienes esa herramienta todavía para que la puedas usar. Herramienta que te va a dar el chance de que tú te tomes un tiempo para para entenderle a lo que estás, para desmenuzar cómo aprender. Y eso de la paciencia va complementado porque si la paciencia no la complementas con hacer las cosas, con practicar, se convierte en apatía, ¿no? Es que soy bien pacienzudo, es bien pacienzudo. No, yo no estoy hablando de que seas pacienzudo, sino que seas paciente, pero dedicado. Es decir, empieces a practicar, y tú mismo te pongas sumas, y tú mismo te pongas restas, y tú mismo practiques con multiplicaciones, con divisiones, con todas las cuentas que vayas pudiendo hacer. El ábaco es, decían muchos, el otro día escuchaba en la entrevista que tuve con Valtier que decía que el bastón era su amigo de él. Yo no, con el bastón generalmente nunca me llevé bien, yo con el que me llevaba bien era con mi ábaco, fíjate. Me gusta, mi ábaco como que me sacaba de apuros, como que me encantaba, y como que también hacía que wow, qué rápido lo maneja. Entonces, practícalo, practica, y sí es cierto esto de que la constancia hace al maestro. Sí, y definir también, ¿no? De acuerdo, pues, ahí a los papás, ¿no? A nivel de desarrollo del niño, a la etapa en la que estén ahorita educativamente, pues también eso influye bastante, ¿no? No adelantarnos, como tú decías, irnos paso a paso y con esa paciencia, pues también con práctica, y si tienes la oportunidad de acercarte a algún especialista, pues también ayuda bastante para complementar la información. Sí, fíjate que esto de acercarte a alguien, yo me acuerdo, el maestro Toño conmigo al principio te digo que no era tan amable y ya después me llevé muy bien con él, pero yo creo que si no hubiera sido por él y la manera en que me enseñó, a mí se me hubiera olvidado el ábaco. O sea, a veces te va a tocar en la vida un maestro duro que te va a enseñar duro, y a veces te va a enseñar un maestro tranquilo que te va a enseñar bien y lo vas a aprender, y viceversa, va a haber otros contextos, ¿no? Pero en la situación de las matemáticas, tampoco apresures a tu hijo. Si tu hijo está en primer año y está viendo las sumas o está viendo las unidades y las decenas, pues ocupa el ábaco para hacerle ver las unidades y las decenas, ocupa la caja aritmética para enseñarle a ver las decenas y las unidades. Acércate, si no sabes de eso, acércate, pues ahí Ilumina o algún maestro porque las decenas, las unidades, las centenas, todo lo posicional, son igualitas para mí, que estoy ciego, que para ti que me escuchas y ves. No es diferente. A veces pensamos, ay, es que para un ciego las decenas son diferentes que para una persona que ve. No, es lo mismo, son 10. A no ser que vendas algo y digas que una decena son 9, ¿no? Ahí, bueno, pero ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí, no. Las decenas son las decenas y se ponen igual, y las unidades son las unidades y se ponen igual. No veas o veas. Entonces, y bueno, ir en eso. Si ya estás enseñando a restar, y hacerlo con la caja, hacerlo luego con el ábaco, a multiplicar, a dividir, ese tipo de situaciones, pero no tratar de adelantar. Si el niño demuestra que ya sabe y te dice, ya papá, enséñame a multiplicar, ya enséñame a dividir, ok, va, enséñalo, pero no porque ya debes hacerlo, ¿no? Ya debes hacerlo, o ya quiero que lo hagas para que demuestres que eres muy listo.
Correcto, pues ahí está, amigos, escuchas, familias, comunidad, para todos los que nos escuchan, para que también lo puedan considerar, pues con base en la experiencia que Néstor ha tenido como usuario, también como profesor, pues nos comparte estas técnicas, estrategias que podemos implementar. Y hoy en día que estamos en una era digital en donde ya tenemos pues smartphones, computadoras, calculadoras parlantes y podría ser más sencillo decir, abro mi calculadora en mi teléfono, en la computadora o tengo mi calculadora parlante. Néstor, ¿tú por qué crees que sería recomendable el uso del abaco en lugar de estas herramientas? Yo creo que todo es complementario. Yo en lugar no creo. Es obvio que la velocidad que nos da una calculadora parlante, que nos da un smartphone, es mucho más grande y que no va a competir el Abaco contra eso. Pero contra lo que no compite y que el Abaco sí gana, yo creo, es a esto de que lo haces tú. La calculadora, el smartphone, nada más pones el numerito y a veces no sabes ni lo que haces, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en una fotocopiadora, fíjate, fíjate cómo le hemos dejado a la tecnología, yo creo que trabaje de más y hemos dejado de trabajar nosotros. Estábamos en una fotocopiadora y llegó un señor, en ese entonces las copias eran a 10 centavos. Y entonces llegó y pidió 5 copias. Le dijo, ¿cuánto le debo, señorita? Y la señorita agarró la calculadora y multiplicó .10 por 5. Cuando yo me acuerdo que yo le dije, oiga, señorita, ¿por qué le hace la calculadora? Si la haces a 10 centavos y pidió 5, son 50 centavos, ¿no? Ay, es que sí sabía, pero no quería yo equivocarme. Fíjate, ¿no? Le dejas a la máquina hasta que te resuelva lo más sencillo. En el Abaco tú lo haces. Si tienes dudas, tú lo haces, tú multiplicas punto 10 por 5. O corres el punto, o ya tú sí sabes, ¿no? En el Abaco lo puedes hacer tú, lo entiendes tú, lo razonas tú, lo ejecutas tú. En la calculadora, en el smartphone, lo hace el smartphone. ¿Y si se le acaba la pila? ¿Y si se le acaba o si no tienes a tu alrededor una calculadora parlante? Porque ahora se consiguen muy fácil, pero en mi época no. Se consiguen muy fácil, pero si no la tienes, o si en ese momento se te echa a perder y tienes que hacer las cuentas, si se va la luz y no puedes prender tu compu o no tienes el internet. O sea, está padre usar la tecnología, pero a la par de la tecnología, es lo mismo que cuando hemos dado los cursos de inteligencia artificial decimos, ¿no? Para pedirle a la inteligencia artificial, ¿qué debes hacer? Saber de lo que le vas a pedir, porque te puede engañar. Y si te engaña, ¿qué? ¿Quién va a quedar mal? ¿Tú o la inteligencia artificial? ¿O a la inteligencia artificial le va a importar que quedaste mal? No. Ellos siguen facturando. Al que le va a importar es a ti. Por eso, a todos los que usan smartphone y todo ese rollo, está bien. Yo los uso y me encanta usar el teléfono y la computadora. Pero también no descuidemos estas herramientas básicas como el braille, como el Abaco, como el bastón de orientación y movilidad, que ahorita que el bastón es parlante ahora, ¿no? Y que te va avisando qué hay arriba y todo ese rollo. Pero pues si no lo sabes mover, o si nunca lo has caminado, ¿qué onda, no? El perro guía, ¿no? Que te ayuda en esto, te ayuda en esto. Pero si nunca has atravesado una calle solo, ¿cómo? ¿Cómo ocupas esas ventajas que la tecnología te da? Justo por eso son importantes las bases, ¿no? Consolidar las bases, ahorita en las operaciones matemáticas pues básicas, para después ya poder decir, es complementario, como bien dices, ¿no? El uso de una herramienta tecnológica, porque yo ya lo sé hacer. Si el día de mañana no tengo la herramienta, sé cómo realizar esta operación.
Sí, no te confíes a que va a llegar mamá calculadora. Es como el que ahorita que llegue mi mamá voy a hacer la tarea, ¿no? Y si tu mamá no llegaba o se le hacía tarde, tú no hacías la tarea. No te confíes a la mamá calculadora o al papá a smartphone. Aprende y hazlo tú. Sabes que cuando lo hagas te va a dar mucha alegría, porque no nada más oprimiste numeritos, sino que construiste tú y aprendiste tú. Genial, genial. Pues ya para ir cerrando, Néstor, ¿tú consideras que el abaco es una herramienta anticuada? No, es una herramienta vieja, pero que sirve como los consejos de nuestros abuelos, ¿no? Es consejos de personas mayores que te pueden salvar la vida, que te pueden ayudar. La herramienta del ábaco es una herramienta vieja, es una herramienta que está desde hace mucho tiempo, pero que sigue siendo funcional en la medida de que te dediques y de que lo hagas funcional tú, ¿no? Las herramientas viejas corren el riesgo de desaparecer si no las usas, pero mientras haya alguien que las use y muestre que usándolo puede resolver cosas, vas a ver que no te va a importar si es una herramienta anticuada, si es una herramienta nueva, es una herramienta que te va a servir y como tal la vas a saber usar, la vas a poder usar. Pues muchísimas gracias, Néstor, de verdad, por tu experiencia que nos compartes. Creo que siempre es importante, ¿no? Compartir o escuchar a quienes han vivido o han utilizado estas herramientas. Entonces, de verdad, gracias por compartirnos. Si nuestros amigos podescuchas tienen alguna duda, alguna inquietud, pues yo creo que se pueden comunicar directamente al número de Ilumina. Y Néstor, no sé si gustas dejar algún mensaje de despedida, algún saludo o pues alguna sugerencia para nuestros amigos podescuchas. Fíjense, les voy a contar una anécdota divertida, ¿no? Que me pasó creo que en el sexto de primaria, en quinto de primaria. Me acuerdo que el maestro, estaba dictando sus cuentas y empezó a decir determinados números. 495 más 537 más 484 igual, y yo le decía, tanto. Todos se quedaban. Y la segunda, igual, tanto. Igual, tanto. Y me decía, oye, ¿y tú por qué sabes que tienes memoria de qué o qué? ¿O cómo las haces con la memoria? No había volteado atrás. No, le digo, tengo a mi ábaco. ¿A poco con eso haces las cuentas tan rápido como cuando te las voy diciendo y las vas haciendo? Cuando no estoy distraído, sí, le digo. Si estoy distraído, no. Si me ponen al fútbol o el béisbol enfrente en la tele, no lo voy a poder hacer, pero si estoy bien concentrado, sí puedo. A ver, y de ahí, fíjate, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente le gustaba, oye, muéstrales los mismos maestros, ese maestro que no era mi cuate, le caía yo gordo o él me caía gordo, ¿no? Oye, ¿le enseñas a mi amigo que eres un chingo haciendo cuentas? Ah, sí, le decía yo, a ver, ¿qué cuenta quiere que haga? Tal. Se quedaba, ni la he hecho yo, le digo, pues ya ves. ¿Y te sirve para qué? En este mundo te sirve para que no vean a la persona ciega de que, ay, mira, pobrecito, no sabía. No, este cuate hace las cuentas bien rápido, ¿no? ¿Y de quién es el mérito? Este cuate opera bien la calculadora y hace las cuentas bien rápido. Ah, pues porque sabe la calculadora. No, este cuate así con su maquinita esta que tiene, porque así le decían, no es una maquinita, a ver, yo un día me dice, ay, es que son calculadoras. No es una calculadora, a ver, manéjela. ¿Dónde puede pulsar el 9? Le decía yo. ¿Dónde puede pulsar el 7? ¿Dónde está el 7 acá? Dígame. Ay, no, dice, está todo igual. Digo, sí. Y bueno, esa anécdota me pasó, así como me pasaron muchas cosas con las cuentas, ¿no? Decirles a los papás, a los niños, que no por ser una herramienta vieja, por ser una herramienta ya de muchos años, dejen de usar el ábaco, que lo usen, que decía un maestro,
que hagan que su ábaco se ponga blandito, blandito. Eso quiere decir que ya lo usaron tanto que te tienen que comprar otro, ¿sí? Y por supuesto, si tienen alguna duda, recuerden el correo de illuminaedi@illumina.mx, ese lo administra un servidor, o pues el teléfono. Siempre Citlali lo dice en la despedida, escúchenlo porque yo no me lo puedo aprender. Soy bueno para los números, no para memorizar números, pero y traten de involucrarse. Hay personas que tienen discapacidad visual, que son muy hábiles en la computadora, pero que no pueden redactar algo, o no tienen buena ortografía. Ocupen el braille. Hay personas muy buenas en la computadora, que hacen cuentas muy rápido en la computadora, pero que no pueden hacer una cuenta por sí mismos. Ocupen, aprendan el ábaco. Es muy padre, es muy interesante, y bueno, ahí estamos para servirles, y nosotros pues nos veremos en el próximo capítulo de Illumina, yo tal vez ya entrevistando, y a ver a quién le pedimos que nos comparta su historia de vida. Muchas gracias, Citlali, muchas gracias a todos que nos hayan escuchado. Espero realmente haber despertado la chispita para que ustedes se atrevan a aprender y no digan, ya va a empezar este viejito a hablar del viejito ábaco. Y ya digan, ya va a empezar este viejito a hablar del ábaco que me ha hecho que yo sea un pro en las matemáticas. Así es, yo creo que sí, esperamos que sí, inspirar a muchos usuarios, a muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y nuevamente, mil gracias, Néstor, por la invitación, por permitirme estar aquí en este espacio junto contigo y disfrutar de estas experiencias, de este nuevo conocimiento, y pues para que sigamos juntos resolviendo muchos problemas matemáticos. Gracias, amigos, podescuchas, cuídense, nos escuchamos en un próximo episodio. Hoy aprendimos que el dominio de las matemáticas no solo es cuestión de números, sino de empatía con nuestro propio proceso de aprendizaje y respeto a nuestra autonomía. Gracias a Néstor Castro por compartir su sabiduría y experiencia, por guiarnos en esta conversación tan inspiradora. Si desean comunicarse con el equipo, pueden escribir a podcast@illumina.mx o enviarnos un WhatsApp al 5551 6276 18. Soy David Omar Pérez Ábalos y a nombre del equipo Illumina, te agradezco por escucharnos. Recuerda, la verdadera tecnología reside en tu capacidad de razonar y aprender algo nuevo cada día. Sigamos iluminando el camino del conocimiento y la inclusión. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Consulta y descarga todos los podcasts desde nuestro sitio web www.illumina.mx. Mantente conectado y síguenos en nuestro canal de YouTube. Illumina Edi. En Facebook somos Illumina Ceguera y Baja Visión. Tus comentarios son bienvenidos en podcast@illumina.mx. Hasta pronto.